que a veces, solo a veces, la depresión se disfraza de melancolía y no lo es. Pero en los oídos, cuando nosotros como terapeutas podemos llegar a confundir, ¿no?, la depresión con la melancolía, cuando en realidad la melancolía, por empezar, es una formación de suma gravedad, es una formación con la cual hay que hacer mucho esfuerzo para que no devenga en un acto suicida. Y además, cuando uno ha logrado conversar con un melancólico, puede entender claramente cuál es la diferencia con el depresivo, del cual se respira tristeza todo el tiempo. O sea que en realidad la realidad del melancólico, más que una cuestión de tristeza, es una cuestión como hay como una disociación extrema en relación a lo afectivo, y además suele hablar de su proyecto suicida con una frialdad que conmueve. Yo recuerdo, para hablar de un caso clínico, un paciente, Miguel, tenía, cuando me vino a ver, estaba recién recibido médico, tenía 26 años creo que tenía, y en realidad vino porque estaba mal con su pareja, era un chico homosexual. Estuvimos trabajando un tiempo sobre la cuestión de la pareja, pero en realidad lo que se veía con bastante claridad es que no había correspondencia entre la problemática que él exhibía y los conflictos que había con su pareja. Hasta que en un momento, en un fin de semana, tiene una discusión con su pareja y toma pastillas. Toma un montón de pastillas, lo interna, ahí es donde me llama. Lo voy a ver a la clínica, y en la clínica de lo que él me cuenta, él ya estaba bastante compensado físicamente. Lo que él me cuenta es que había discutido muy fuertemente con su pareja, y la angustia había llegado a un nivel que no lo había podido dominar, y que en realidad había decidido matarse para terminar con todo este sufrimiento. Era un cuadro bastante difícil de asir, porque por otro lado no se trataba de un celotípico, no se trataba de un controlador. Bueno, la cuestión es que a los pocos días vuelve al consultorio, empezamos, y en un momento yo le pregunto, ¿no te visitó nadie en la clínica? Sí, me dice, sí, vino mi abuela. ¿Tu abuela vive acá en Buenos Aires? No, mi abuela de Tucumán, que es donde se había criado. Digo, qué bueno, o sea que vos avisaste y te vino a visitar. No, me dice, no, mi abuela había venido el jueves. Él intentó suicidarse el sábado. Me pregunto cuál es la relación con la abuela.
dice que en realidad nada, él tiene una relación con su abuela como cualquier mentor. Y de pronto dice que si él no me cuenta eso no va a poder seguir hablando de nada. Entonces me dice que él empezó a tener recuerdos que él no sabía, no estaba seguro si eran recuerdos o no, pero que él empezó a tener recuerdos de que él era muy chiquito, que la abuela lo vestía de mujer, de nena, y después lo violaba. Pero, según sus propias palabras, me violaba como una mujer, no como un hombre. Entonces, bueno, nada. Me pregunto qué significaba eso como una mujer, y él me dice nada, que me penetraba con un consolador. Bueno, te imaginarás que esto después le vino en una serie de sesiones donde estuvimos dándole vuelta a esta cuestión y a esto de que lo violaba como una mujer y que él era homosexual. Donde en algún momento pudo empezar a decir que él estaba muy enamorado de su novio, pero que cada vez que tenía relaciones sexuales le aparecía fue un paciente que cuando pudo empezar a hablar de esto, paradójicamente el riesgo fue subiendo, me parecía a mí que de grado, que era un paciente en riesgo, y yo estaba en duda si era un paciente en riesgo de acting o en riesgo de armar pacientemente una situación de suicidio, por la cual con la autorización de él presenté a su novio y a una hermana que estaba en Buenos Aires, estaba viviendo en Buenos Aires, para hablar de esta situación donde sinceramente a mí se me había perdido un poco de vista si estaba ante una depresión reactiva, que todo parecía que apuntaba a eso, o ante una melancolía por otras cosas que aparecían. Lo cierto es que acordamos una serie de cuidados. Hubo un fin de semana donde el novio se fue al pueblo donde vivía y su hermana se fue a visitar a sus padres, él quedó solo, y en ese fin de semana tomó una combinación de pastillas bastante contundente, porque en realidad, como era médico, había averiguado cómo podía hacer para que las pastillas le hicieran el suficiente daño para que no pudieran salvarlo. No obstante eso, antes de tomar las pastillas, esto para el trabajo posterior y se ayudó mucho, pero nos permitió pensar más en una estructura recesiva. Antes de tomar las pastillas, él le manda un mail a todos sus amigos y a su familia y a mí, donde él explica esta situación, donde él cuenta que no logra soportar más la vida, porque para él su vida es la aparición todo el tiempo de su abuela violándolo. Bueno, manda el mail y
ella tiene la suerte, puedo decir hoy, que es la suerte, de que una amiga médica, de casualidad, lee el mail enseguida, porque estoy hablando de la época donde íbamos a los dormitorios a leer los mails, es decir, la época en que no teníamos todos computadoras en nuestra casa y en los consultorios, a veces teníamos en nuestra casa y muchas veces íbamos. Bueno, lo concreto es que esta amiga va corriendo a la casa, llaman al SAME. Resumiendo, este chico estuvo 2 meses y medio en terapia intensiva, inconsciente. Después salió en el transcurso por estas cosas que le sacuden el agnosticismo a uno. En el transcurso se murió la abuela. Y cuando él despierta milagrosamente, porque los médicos lo habían desahuciado totalmente. Cuando él despierta, empezamos a trabajar nuevamente. Yo había tenido serias dudas si seguir trabajando con él o no, porque me parecía que yo no podía quedarme al margen de todo lo que había pasado, ¿no? Pero por otro lado, también digamos, me ayudó mucho esta idea de que tampoco podía correrme el costado, porque era un abandono, no un sujeto que se había mostrado tremendamente sensible. La cuestión es que yo creo que no fue la muerte de la abuela, sino el hecho de que él haya podido vomitar este secreto. Fue lo que le permitió ubicar las cosas en otro lugar, y a partir de ahí empezamos a laburar de manera diferente. Con el tiempo se casó, no con ese chico, sino con otro. Hoy está viviendo en una provincia, está dirigiendo un hospital, digamos. Ha habido un cambio tremendo, pero hay un movimiento estructural que tuvo que ver con un movimiento político de fondo. Y a mí me parece que el hecho de haber podido poner en palabra absolutamente todo aquello que durante más de 20 años había llevado sin poder compartir con nadie, ni siquiera con su abuela, porque ni siquiera a su abuela le había podido decir nada, es decir, tenía una relación cordial con la abuela, ¿no? Pero esto de que lo pudo contar, se lo pudo contar a los padres, bueno, y a partir de ahí empezaron a aparecer una serie de cosas donde él había hecho muchos intentos por ser hombre, decía él, ¿no? Había hecho muchos intentos, pero todos fallidos, porque intentaba intentaba salir con chicas, que las chicas le gustan, ¿no? En realidad no hubo caso, ¿no? Será que tampoco cayó en esos evangelistas que curan la homosexualidad. Pero yo en muchos momentos sospeché la posibilidad de una homosexualidad por reacción, que en algunos casos, muy poco, pero que en algunos casos fue pensable. No fue esa situación. Bueno, la cuestión a lo que yo iba con esto es que en realidad pasaron años, entonces uno pudo tener la lectura posterior de que el suicida rara vez se quiere suicidar. Esto es importante porque esto nos determina la posibilidad de insistir en las intervenciones. El suicida lo que busca es matar los recuerdos,
matar la angustia. Es decir, no se da cuenta que en el acto suicida desaparece él, como que se muere él. Digo, no se da cuenta de una forma de decirlo, pero efectivamente no hay, cuando a posteriori, cuando hay un rescate del acto suicida, en general el discurso apunta casi siempre a esto: lo que yo no toleraba más era tanta angustia, no toleraba. Esto muchísimos pacientes lo dicen con toda claridad, ¿no? Pero entonces, a lo otro que apuntaba es a lo que había señalado antes, que hay que estar atento porque cualquier estructura puede descompensarse en una acción de suicidio. Y en relación al cuándo, cómo y por qué intervenir, es porque es importante tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes han visto una situación de emergencia médica, se habrán dado cuenta de lo que significa. Es decir, quienes vienen en la ambulancia llaman al hospital, en el hospital empiezan a correr todos los camilleros, los enfermeros, los que tienen que abrir la puerta, los guardias, se hace un pasillo para que pase corriendo con la camilla y con la persona que está en emergencia. Es decir, como solía decir un viejo emergentólogo, en la emergencia no hay que pensar, hay que hacerlo. Bueno, cuando se trata de una emergencia, en nuestra disciplina es exactamente todo lo contrario. Es decir, es cuando más hay que pensar, cuando más hay que reflexionar la forma de intervenir, porque tranquilamente en una intervención errónea se puede hacer un desastre. Por eso los tiempos de la intervención: cuándo, cómo y por qué. Es decir, esto tiene que estar claro. Es decir, si a ver, yo a veces suelo recibir consultas que agradezco y que pueden seguir haciéndolas, que las hacen siempre y cuando tengan la paciencia de esperar una respuesta. Por ahí había alguien a quien le contesté un mail después de 1 año y medio, pero bueno, también es, pero también es un ejemplo de que en algún momento contesto. Pero no, esa fue una excepción. En general trato de contestar más o menos rápido. Bueno, pero me suele llamar la atención en esas consultas que lo que se plantea es, por ejemplo, recibí un paciente que aparentemente fue abusado. ¿Qué tipo de técnicas te parece que estaría bueno que le apliquen? O me consultaron por un paciente que estaba en crisis, pero me parece que lo más adecuado sería derivarlo a psiquiatría. ¿Vos qué te parece? Yo digo, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque en realidad, si a mí me deriva un paciente que dice que fue abusado, en principio estoy recibiendo las palabras del derivador, pero lo ideal sería que antes de pensar en técnicas, antes de pensar en intervenciones específicas, yo pudiera entrevistar al paciente, tener al paciente, tener una propia lectura de lo que este paciente trae. Porque a lo mejor lo que para un colega es una impronta, para mí es otra. Quiero decir, y además que por otro lado, para las técnicas siempre hay tiempo, pero las técnicas son posibles. Yo no trabajo con técnicas, pero tampoco las descarto. Con técnicas no refiero con técnicas proyectivas, gráficas, no trabajo. Tampoco las descarto.
lo que yo digo es que para eso hay tiempo. En realidad, para lo que debe aprovecharse todo ese primer tiempo es para consolidar absolutamente la relación con el paciente en una situación de escucha. Digamos, quien venga por las circunstancias que venga, en principio necesita que se lo escuche. Y nosotros necesitamos tener algún tipo de precisión acerca de cómo viene la mano antes de pensar en enchufarle un test para ver si ha sido abusado, si no ha sido abusado, el grado de veracidad, si aparecen o no aparecen indicadores específicos, inespecíficos, etc. Esos son como segundos tiempos. Hay un primer tiempo donde lo único que hay que hacer es eso, sentarse frente al paciente. Cuando viene, por ejemplo, cuando aparece en el consultorio mujer golpeada, a veces nos apresuramos. Bueno, también es cierto que entre el cruzamiento con lo judicial nos ha traído mucho susto, ¿no? Mucho más susto que lo que en realidad puede acontecer, pero bueno, ha traído susto. Entonces, uno cree que a partir de eso tiene que hacer cosas inmediatamente, ¿no? Y en el camino no se puede perder esta cuestión de que un paciente necesita contención. En la última charla que yo tuve acá, me acuerdo que hablábamos de si el psicólogo tiene que hacerse cargo de la angustia de los pacientes. Yo les contaba que cuando Piero Daniel vino a Buenos Aires, en una de las charlas que tuvimos, ella decía: el psicoanálisis tiene muchas tareas por delante con el sujeto, pero la primera tarea es la paternidad de la hablando de la claro. Digo, justamente estamos hablando, ¿se escucha, no? Esperamos un poquito, a ver. ¿Alguien quiere ir haciendo alguna pregunta o alguna intervención mientras tanto? No tiene que ser lo mismo. Le voy a aclarar una cosa, porque recién me extendí en este caso. Probablemente después me extienda los cachitos en el caso Malena, que es un caso especial de anorexia que quiero compartir con ustedes, pero quédense tranquilos que no va a ser un monótono desarrollo de casos clínicos, sino más bien me gustaría poder intercambiar con pequeñas viñetas, pero también si ustedes pueden traer algún ejemplo, ¿no? La cuestión más difícil de cuando nos enfrentamos a pacientes en situaciones de emergencia, de descompensación o de desborde, es que en principio pareciera que en principio pareciera que confronta las intervenciones clásicas, las intervenciones, los abordajes clásicos. Y en realidad me parece que lo que confronta por ahí es
algunas carencias que tenemos en relación a los abordajes, porque el abordaje de emergencia debería tener un lugar fundamental en la formación, y en la formación desde cualquiera que sea el abordaje que se haga, porque un paciente cuando viene para descompensarse no va a preguntar si somos psicoanalistas, gestálticos o sistémicos o lo que fuera, se va a descompensar si se tiene que descompensar porque su historia lo lleva a eso. Por eso, y en relación a esta cuestión de los distintos tipos de abordajes, yo siempre planteo lo mismo. Cada cual verá cuál es el abordaje que mejor le viene. Lo que no puede perder de vista son algunas cuestiones. Primero, que en el abordaje que fuere tiene que tener claro los fundamentos de ese abordaje, que le permita saber por qué trabaja, por qué interviene de la forma que interviene y qué es lo que se puede esperar en una intervención. La otra cuestión es que se trabaje con el abordaje que se trabaje. Uno no puede prescindir de una concepción de sujeto, porque en realidad si nosotros no tenemos una concepción de sujeto, no sé cuál es la forma en que se puede intervenir. Por eso hoy yo pensaba, nosotros hemos luchado mucho con los protocolos y hoy, si no somos un poquito cuidadosos, los protocolos se nos vienen en contra. Hablo sobre todo de los que trabajan en instituciones, pero muchas veces en los consultorios copiamos alguna de esas formas de intervenir que marcan los protocolos. El tema es que nos pasa, como nos pasó en alguna cuestión, con las cuestiones teóricas, es decir, que terminamos entronizándolo desde una cosa tan cerrada que si no cabe en el protocolo no sabemos qué hacer con el paciente. Entonces, los protocolos son imprescindibles porque acotan absolutamente la arbitrariedad, la subjetividad, más que la arbitrariedad, la subjetividad. La acotan totalmente. Pero, ojo, eso no tiene que impedir la posibilidad de que el criterio en algún momento te lleve a pensar algo que va un poco más allá del protocolo, porque con ese paciente específico es necesario probar otra cosa. Esto es importante tenerlo en cuenta. De lo que estamos hablando siempre, y me parece que hoy más que nunca, es de la marca social en la clínica actual. Hay épocas donde pareciera que dormimos porque lo social no pareciera tener tanta incidencia en lo clínico, hasta que aparecen situaciones como esta, como la violencia contra la mujer, como el tema el consumo problemático de sustancias, ¿no? Esta cuestión que pasó en Costa Salguero es algo que es necesario reflexionarlo desde nuestra disciplina, porque no es ajeno lo que pasó allá con lo que ocurre en nuestros consultorios, digamos. Nosotros podemos pensar, digamos, para que quede claro, yo creo que lo que pasó en Costa Salguero, fundamentalmente esta cuestión donde la corrupción empresarial junto con la corrupción gubernamental, el abandono de las políticas públicas hacia determinadas circunstancias, el descuido de los controles necesarios a favor de la proliferación de negocios. Todo eso está claro. Eso está claro. No, me parece que ni siquiera necesito decirles mucho más que eso. Pero lo cierto es también que hay un consumo problemático de sustancias
a la que a veces no le damos el espacio.